Hoy vamos a hacer un clásico que es el oso buco. Acá yo ya tengo preparado todo, ya verán. Igual a medida de la cocción le vamos a ir agregando, por supuesto, condimentos y todo. Para que este corte salga bien, fíjense, no es un corte tierno, por lo general sale más bien tirando durito si se hace así nomás. El osobuco es de la parte como si fuera de la pata trasera de la res, de la vaca, es la parte de la rodilla para abajo, la pantorrilla vendría a ser. Esto lo ideal es cuando lo compramos, comprar un pedazo bastante grande, grueso, y lo más grande posible, o sea, de la parte de arriba, porque a medida que va bajando, la carne se tiende a ser un poquitito más dura porque hay músculo. Y así vamos a empezar con esto, una cocción lenta, va a llevar unas 2 horas a fuego muy bajito para que salga una carne bastante, lo más tierna posible, que la podamos deshacer con un tenedor. Vamos a empezar. Lo primero es, acá el osobuco tiene una membrana que lo da toda la vuelta, que en realidad lo contiene, está bien que la tenga, pero si esto no lo cortamos, después cuando lo empecemos a cocinar, se va a doblar todo. Entonces lo ideal es cortarlo. Fíjese que el osobuco tiene acá unos cortes, la carne. Tratemos de cortarlo donde está la carne entera, porque si no, además, se va a desarmar todo. ¿Ven? Algo así. Acá también. Esto es más o menos, es bastante dura, por eso lo hago con una tijera, por ahí un cúter, porque si no con un cuchillo cuesta bastante. Ahí está. Y así lo vamos a cortar todo. Ya tenemos todo listo. Es importante que cuando empecemos con la cocción tratemos de tener todo preparado ya. Un poco de aceite, esperamos que se caliente bien esto. Esto hubiera estado bueno hacerlo en la parrilla, pero hoy llueve. Entonces, igual este es un lugar excelente para hacerlo. Vamos a empezar sellándolo. Ya le voy a poner un poquito de sal. El fuego no muy fuerte, más bien tirando abajo. Esto va a formar un fondo de cocción que lo vamos a usar para poner el resto de los elementos. Fijamos que no se nos pegue. Esto ahí está. Ahora lo saco y lo vamos a reservar. Qué buenos pedazos de... Así como está, le agregamos cebolla,
ajo. No están cortados muy chiquitos, más bien grande porque es una cocción lenta, entonces no queremos que se deshaga todo, que algo quede al final. Ahí también le agregué morrón rojo. Le voy a agregar unos pedacitos de manteca. Y esperamos que se cocine un poco todo esto. Así ya después le agregamos el resto de los condimentos. Bueno, ahora cuando ya hicimos una primera cocción, volvemos a poner nuestra carne. Le vamos a agregar un poco de orégano, un poco de perejil, pimentón ahumado. Le vamos a agregar un poco de vino. Un vaso, 2 vasos de vino. El fuego está bien bajito. Revolvemos. Obviamente hay 1000 formas de hacer osobuco y seguramente todas salen ricas. Esta es una forma como la hago yo, simplemente eso. También tengo preparado un poco de caldo, porque seguramente le vamos a tener que agregar a la cocción más adelante. Le voy a poner unas hojitas de laurel, no mucho porque son un poco invasivas, y unos tomates. Yo los tengo enteros de la lata, ¿no? Pero tomates perita enteros. Después esto se va a ir deshaciendo solo. Estos están sin piel ya, la verdad que son comprados, pero para este propósito sirve. Lo único que queda ahora es esperar. Lo voy a tapar y lo voy a dejar. Lo vamos a ir revolviendo igual cada tanto para estar seguro que no se pegue, lo vamos a ir controlando, pero esto va a ser una cocción de unas 2 horas aproximadamente. Me olvidaba unas ramitas de canela. Recién lo di vuelta y ahora le voy a agregar un poquitito de caldo. Ahí está. Queremos algo que se cocine bien el osobuco. Falta un rato todavía, pero miren ya el colorcito y el aroma y les cuento. Está. Ahí va queriendo ya, Ya mucho no le falta. Miren cómo ya se empezó. Es lo que les decía de la carne. Vieron que era muy ancha, cómo se fue achicando. Si el pedazo de carne es chiquito, esto seguro que va a seguir saliendo duro por más que lo cocinemos. Yo esto ahora lo sigo tapando, pero lo voy a dejar un poquito que salga de algún lado, ahí, porque necesito que se evapore más todo lo que es el caldo, todo lo que es el líquido que se evapore, así después nos va a quedar una buena salsita para acompañar. Bueno, esto sí, ya casi está. Miren esto.
Ya lo dejo destapado, así ya se termina de evaporar toda el agua y ya lo hacemos. Pero esto ya está. Lo vamos a acompañar con un puré. Es una carne dura, pero se puede mejorar. Bueno, vamos a empezar a preparar todo. Mira, ya una parte se separó. ¿Ves cómo se desarma? Mira. Impresionante. Muy bien. Bueno, me encantó. Vamos a preparar y ya presento todo. Esto ya está. Se desarma sola. Y ahora le vamos a poner todo este líquido. Esta salsita tiene el sabor de toda la carne, todos los condimentos. Miren esto, cómo quedó. Voy a empezar por este pedacito. Un poquito de la hojita de laurel se la corro, porque le da mucho sabor, pero si no la quieren comer, nada. Y me preparé un poquito de puré como para acompañar este manjar. Vamos a ver ahora. Miren, ¿ves? Miren. No puede salir dura esta carne. Dura y sabrosa. Bueno. Qué rico el osobuco, realmente se estuvo valorando un poco más en este último tiempo, pero en un tiempo el osobuco pero realmente, miren, ve cómo se desarma solo. No es una carne tierna, pero teniendo algunas cosas en cuenta, va bien. No. Bueno. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, es gratis. Ya tengo preparado para el próximo un costillar de cerdo entero, con el matambre y todo, que creo que va a ser espectacular. Voy a seguir con esto, los espero en el próximo video.